Mi nombre es Rocío Guijarro, formo parte de la mesa directiva de la Red Liberal de América Latina, RELIAL, y es un verdadero placer estar con ustedes esta tarde para conversar sobre un tema crucial, siento yo, para el trabajo que desarrollamos los think tanks en este mundo interconectado, porque podemos estar expuestos, sobre todo en países donde hay gobiernos autoritarios, por varias razones fundamentales que impactan directamente en nuestra misión, operaciones, sostenibilidad. Y ese tema es la ciberseguridad o la seguridad digital, ¿no? Como también la llaman. Y esto tiene que ver cómo protegemos nuestros datos, porque nuestros datos son sensibles. Nosotros manejamos cantidad de información de donantes, de personal, financiera, de beneficiarios, de voluntarios, y esta brecha de seguridad podría exponer esta información. El tema de la confianza y la reputación, que era otra de las cosas que nos afectan, porque bueno, si alguna organización sufre un ciberataque, puede dañar irreparablemente la confianza de nuestros stakeholders o públicos de interés, ¿no? Y también la continuidad de las operaciones, pues. Cada vez dependemos más de sistemas digitales para todas las operaciones que realizamos, comunicaciones, gestión de programas, recaudación de fondos, y esto tiene que ver mucho con cómo resguardamos nuestra información. Y el tema financiero, pues que es muy sensible también. Y para ello, entonces, Relial ha preparado este encuentro sobre ciberseguridad o seguridad digital para think tanks, y vamos a tener entonces como expositores a Luis Serrano, que es colaborador de Se Dice Libertad en Venezuela, que además tiene una ONG que se llama Redes Ayuda, donde él presta apoyo a las organizaciones que están teniendo problemas con su seguridad digital. Ha hecho un manual sobre este tema que se los vamos a distribuir a través de la Relial a todos para que tengan información de cómo resguardar bien todos nuestros activos, nuestra información. Él es entrenador en seguridad digital, además activista por los derechos humanos y productor cultural con más de 10 años de experiencia formando a comunicadores sociales, a defensores y organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Así que creo que vamos a tener otro expositor, pero cuando llegue entonces lo presentamos. De todas maneras, pues Luis puede comenzar a exponernos entonces este tema que tanto nos importa y nos tiene que tener y llenar de interés en conocerlo para, bueno, aprovechar esto para resguardar y saber cómo nuestra información puede estar protegida. Muy buenas tardes. Bueno, Luis, tienes el micrófono. Muchas gracias, Rocío. Gracias a Relial y a Se Dice Libertad por el espacio y por esta oportunidad, sobre todo para dirigirme a todos los que nos ven y nos escuchan. Miren, a mí me gusta definir la seguridad como un proceso de disminución de daños, peligros y riesgos. Si lo buscamos en la Real Academia o si lo buscamos como en Google, lo googleas, le preguntas a ChatGPT, ¿qué es seguridad? Siempre los conceptos van a ser como la ausencia de riesgo, la ausencia de peligro. Y la verdad es que nunca vamos a tener ausencia de riesgo. Siempre van a haber amenazas y siempre vamos a tener vulnerabilidades que puedan afectarnos de cierta manera. Por eso me gusta definirlo como un proceso. Y es un proceso donde tenemos que ir añadiendo herramientas en nuestro día a día y sobre todo en nuestros procesos diarios que hagan de nuestros procedimientos, tanto individuales como personales, procedimientos que sean mucho más seguros, mucho más estables, que sean procedimientos que respondan a la lógica de nuestra organización, pero que a su vez no exponga ni a nuestros beneficiarios, ni a la organización, ni a los procedimientos que nosotros tengamos. En estos años de experiencia que tengo yo y que tiene Redes Ayuda entrenando distintas organizaciones de la sociedad civil en América Latina, eh, nos hemos dado cuenta que las organizaciones están siempre en un proceso muy voraz y muy competitivo en términos de tratar de alcanzar resultados. Porque
se convierte como en una dinámica de presentar resultados ante los distintos donantes, presentar resultados por objetivos propios que tengan la organización o por los objetivos propios que tengan respecto a sus beneficiarios. Eso si su país no presenta una crisis momentánea. Si su país presenta una crisis momentánea, entonces la organización se monta en la ola de esa crisis momentánea. Eh, Llámese elecciones en Ecuador, por ejemplo, llamémosle tema de los dirigentes sociales en Colombia, llamémosle elecciones o eventos postelectorales en Venezuela, el 2018 en Nicaragua, por ejemplo, que fue un momento muy activo. Entonces, en esos momentos de crisis o en esos momentos como de tensiones es donde el tema de ciberseguridad o el tema de seguridad digital siempre cobra relevancia en esos grupos de organizaciones e incluso en en esas sociedades, porque se ven las consecuencias. Y casi siempre cuando hablamos de ciberseguridad o hablamos de seguridad digital, esto tiene un enfoque preventivo. Es decir, nosotros damos estas charlas, hacemos estos manuales, conversamos sobre estos temas porque queremos prevenir que nada te pase. Y también sucede mucho que, sobre todo le pasa a muchos activistas, que te sueltan la clásica. Como yo siempre he hecho las cosas así y a mí no me han hackeado, probablemente no me va a pasar nada. Es decir, como a mí nunca me ha pasado nada, probablemente no me vaya a pasar nada. Y el tema que tienen los hackeos o digamos, las brechas de seguridad o los compromisos que pueda tener cualquier activista, y voy a meter en este saco también a los dirigentes políticos, el tema que tiene eso es que a ti no te hackean a ti no te han hackeado hasta que te hackean. O mejor dicho, a ti no te han hackeado hasta que te das cuenta que te hackearon. Porque, y esto lo han dicho expertos de la NSA, que vaya, una gente importante en términos de inteligencia, que su mayor temor es haber sido hackeados y no darse cuenta, no haberse dado cuenta. Entonces, con base en eso, em, es que nos hemos preocupado y nos hemos enfocado mucho en tratar de concientizar a un montón de gente y a un montón de activistas en que tienen que cuidar su seguridad y que somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Porque ocurre mucho también en las organizaciones eh, que siempre todo el mundo tiene acceso a todo. Todo el mundo tiene acceso a muchos documentos. No todas las organizaciones. Yo sé que hay organizaciones que tienen sus procedimientos claros, que tienen, digamos, tienen su directiva y tienen como todas sus cosas bien claras, pero siempre hay accesos sensibles que lo tiene todo el mundo. Por ejemplo, es muy habitual en organizaciones de toda América Latina que el community manager sea algo que rote mucho porque probablemente muchas organizaciones no tengan los recursos para sostener un equipo de comunicaciones en el largo plazo. Entonces, lo que suele suceder es que tienen, sí, a un responsable de comunicaciones, pero quienes ejecutan esas tareas son personas que van de paso por las organizaciones. Y la forma en la que se comparten esas claves, la forma en la que se abren esas cuentas, la forma en las que se difunde la información vital de la organización, bueno, se distribuyen a través de estos community managers que son pasantes de periodismo, o en Venezuela le llamamos comunicación social, son pasantes de comunicación social, o son pasantes quizás de otras carreras como politólogos o estudiantes de internacionalistas, estas cosas, y son personas que están simplemente de paso por la organización, que no necesariamente eh, conocen o tienen bien claro como todo el tema del valor institucional y todo esto, y son descuidados con las organizaciones, le dan clic a enlaces que no deberían darle clic, son personas que quizás no guarden las contraseñas de la organización de la forma más segura, no necesariamente son responsables con sus propias redes sociales. Entonces ocurre mucho que la organización, por ejemplo, le da una sesión de Facebook, le permite a las cuentas personales de estos communities que, bueno, administra desde tu propia cuenta el Meta Business y métete aquí y configura anuncios de publicidad, lo que sea, y vienen estas personas, vienen estos communities y lo tienen desde su cuenta personal, desde esa misma cuenta personal que quizás tengan un correo Hotmail al que no le cambian la clave hace 1000 años, que no tienen verificación en 2 pasos en sus propias cuentas, que digamos que no tienen procedimientos ni siquiera en sus redes personales porque
probablemente no recibieron una formación al respecto, porque como la propia organización también está en un proceso muy voraz de tratar de resolver el día a día y tratar de cubrir cuotas de financiamiento, o cubrir objetivos, cumplir plazos, lo que sea, no tiene tiempo para formar a personas de su equipo en términos de seguridad digital y tampoco de establecer procedimientos claros de qué hacer cuando se integra una persona nueva al equipo de comunicaciones, al equipo de community manager, al equipo de finanzas, al equipo de lo que sea. Entonces, el manual que desarrollamos junto a CEDICE es un manual muy básico, que presenta un paso a paso muy básico de recomendaciones de seguridad digital, que la idea es que se integre a los procesos de las organizaciones y de las personas que forman parte de las organizaciones. No se tiene que quedar solamente en las cuentas institucionales necesariamente de la organización, sino también de los voceros clave, de su directiva, de la persona que maneja las finanzas, de la persona que maneja las redes sociales, eh, de cualquier persona que forme parte del ecosistema de la organización. De nuevo, somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Y el primer eslabón, quizás la primera puerta de entrada con la que siempre llegamos es con la contraseña. Las contraseñas son como la llave de entrada o la llave de todas nuestras casas digitales. Si vemos un servicio digital como una casa que tiene una puerta de entrada, esta puerta de entrada es la contraseña. Error típico de organizaciones es tener esa misma contraseña desde hace mucho tiempo, no cambiarla e incluso haber compartido esas contraseñas en medios no seguros para hacerlo. Tú ves organizaciones, conozco muchas organizaciones que es un solo miembro de la organización el que tiene las claves, hay un solo miembro que las tiene, pero las tiene en un mensaje de WhatsApp. O la tiene el director con el encargado de comunicaciones y lo tienen en su conversación de WhatsApp, una conversación que no borran y una conversación que tienen desde hace muchísimo tiempo y lo que hacen es buscar en la conversación cuál es la contraseña de eso. En el manual presentamos algunas opciones de gestores de contraseña como una forma de compartir accesos a las redes sociales de forma segura. En particular, yo suelo recomendar Bitwarden. Y Bitwarden está también en el manual, pero lo interesante de Bitwarden es que no tienes que compartirle tu contraseña a esta persona que se está integrando al equipo. Tú puedes compartir simplemente el acceso a la red social, como compartir un token de inicio de sesión con, con esta persona, de forma tal en que tienes una forma segura de compartir esto. Algo de lo que es víctima muchas personas y que, por ejemplo, en Venezuela tenemos una alza al respecto, son de ataques de phishing. Porque, para quien no lo sepa, el phishing es una forma de ataque en la que se envía algún tipo de carnada agradable para la víctima, se le muestra un enlace o se le muestra algún tipo de contenido que quiera acceder y la víctima entrega, entre comillas, voluntariamente sus datos al atacante. La forma clásica del phishing es mandarte un enlace de alguna red social o de alguna cuenta de banco. Cuando tú le das clic a ese enlace, se abre una interfaz gráfica, o se abre un sitio web muy parecido al de la red social o el de la cuenta de banco con tu usuario y contraseña. Y cuando pones allí los datos, le estás enviando los datos al atacante. Em, Esto es muy habitual y pareciera como quizás para usuarios medianos o para usuarios experimentados, esto pudiese ser, bueno, es que es obvio cuando no es un phishing, pero la verdad sea dicha, a veces son muchísimas las personas que caen a través de este tipo de engaños. En Venezuela actualmente hay un tema con las cuentas bancarias bien importante en donde se pagan anuncios de publicidad de una de las principales cuentas que pertenece al Estado en este momento, por cierto, que es el Banco de Venezuela, donde los atacantes pagan anuncios en Meta, pagan anuncios Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, y les sale a la gente que puede acceder a un crédito para motos o casas o lo que sea, o créditos para emprendimiento
con la misma publicidad del Banco de Venezuela, haciendo uso de las imágenes oficiales de ese banco, haciendo uso también de, como del lenguaje de la propaganda oficial del Estado venezolano. Y cuando la gente ve y medio confía en ese anuncio, cae, le da clic al enlace extraño, abre el enlace, envía su clave y bueno, algunas veces descarga archivos maliciosos y no se da cuenta y de todo esto hay investigaciones al respecto, han habido algunas detenciones, pero esto sigue en la misma medida en la que las personas no consideren su seguridad y no consideren estas cosas. Y lo mismo pasa con con las organizaciones. em, al momento en que las organizaciones, los miembros de las organizaciones, al final, no tomen conciencia, no se den cuenta como de este tipo de trampas que sucede, todo el tiempo van a haber incidentes de seguridad digital. En Venezuela hubo un caso en que una alcaldía le vaciaron su cuenta de banco, eh, precisamente denunciando un tipo de ataque. Esto sucedió a, a mediados, después de las elecciones del 28 de julio, sucedió con una alcaldía. Entonces, digamos, sucede en las instituciones, sucede en organizaciones y le sucede sobre todo a las personas. Em, Hay otros tipos de ataques de phishing que son muy importantes y que suceden todo el tiempo, como por ejemplo el, el phishing a través de WhatsApp para intentar clonar cuentas de WhatsApp. Y es un ataque bien simple, es un ataque cero sofisticado, no es un ataque que requiera de mayor conocimiento técnico por parte del atacante. En este ataque se le hace creer a la víctima o el atacante se hace pasar por alguna entidad que pueda ser de confianza de la víctima. En varios casos se hacen pasar por una operadora telefónica o se hacen pasar por una entidad de gobierno. En el caso de Venezuela, tratan de hacerse pasar también como por estos programas sociales que ofrece el Estado. Pero en casos como Colombia, por ejemplo, se hacen pasar por Claro, que es una operadora famosa, o en toda Latinoamérica hay Movistar. Entonces se hacen pasar por Movistar. Ocurre frecuentemente y le dicen a la víctima cosas como, violaste algún tipo de cosa por copyright o queremos confirmar que en efecto seas tú, queremos que sigas disfrutando de este servicio, te vamos a mandar un código para que entregues, para que puedas seguir disfrutando del servicio de WhatsApp. Eh, Y lo que hace el atacante es que abre WhatsApp desde otro dispositivo, pone el teléfono de la víctima y bueno, evidentemente a la víctima le llega un mensaje de texto, pero es este mensaje de texto de WhatsApp. Y aunque WhatsApp ha mejorado las cosas, como estás intentando acceder, avisa si eres tú y ha configurado nuevos anuncios precisamente por el aumento de hackeos y lo fácil que ha sido acceder, muchas veces las personas, a pesar del anuncio, caen e inciden en esto porque o no tienen las actualizaciones de la aplicación activado o porque simplemente desconocen del tema, entonces ignoran eso, porque bueno, están tratando de resolver el asunto con la supuesta operadora telefónica y todas estas cosas. Entonces, esto es otra forma de phishing. Y una forma de phishing bien particular que no está ocurriendo en Venezuela, pero que ocurre en otras partes de Latinoamérica es el Q-Phishing, que es, que es la estafa a través de códigos QR. En muchas instituciones o muchos negocios tienen códigos QR, digamos, para hacer pagos o para, no sé, para escanear cosas y visitar páginas, lo que sea. Entonces, lo que hacen los atacantes es que se van con stickers de códigos QR con alguna página maliciosa o con que descargan archivos maliciosos o que directamente se les hace transferencia como quien hace un pago y ponen estos stickers de este código QR encima de los stickers de negocios legítimos o instituciones legítimas. Esto lo hacen como en sitios públicos, en paradas de transporte, en estaciones de metro, etcétera. Cuando ponen esos stickers, van las víctimas, escanean el código QR porque de alguna forma necesitan conectarse con esa institución o esa empresa
Y bueno, o hacen un pago malicioso, o se conectan a una página maliciosa, o descargan algún tipo de malware en sus dispositivos que les clona las sesiones bancarias o lo que sea. Entonces son, digamos, pequeños detalles que pasan en el día a día. El cube breaching es como bien, a veces es bien complicado porque la gente confía mucho en los códigos QR de las cosas que se publican o que se ponen en paradas de transporte, pero una recomendación, si usted se quiere conectar a un sitio web de cualquier institución, vaya directo al link, vaya directo al enlace. Si es facebook.com, vaya directo a facebook.com, usted se conecta allí y hace lo que tenga que hacer, lo que sea. O sea, vaya directo, trate de ir directo al sitio web de esa institución. Y creo que también hay una práctica en toda Latinoamérica, es este menú por códigos QR, donde que además es súper fastidiosa, que todo te lo quieren mandar por código QR, pero esto no necesariamente es una práctica segura para las personas que están yendo a consumir o que están yendo digamos, a tener una experiencia agradable con eso. Entonces, respecto a las contraseñas y respecto a cómo perder las contraseñas, es muy fácil. Es muy fácil perder una contraseña porque, bueno, puedes caer en phishing, pues, digamos, alguien puede adivinar tu contraseña, lo que sea. Lo más importante de las contraseñas es que las contraseñas sean largas, el tamaño de la contraseña importa, tratar que la contraseña sea de 13 caracteres o más, que la contraseña contenga la mayor diversidad de caracteres posible, mayúscula, minúscula, número, símbolos o no alfanuméricos, pero lo mejor es que sea extensa más allá de la variedad de de los caracteres y que estas contraseñas sean distintas en todas las redes sociales. De nada vale tener una buena contraseña, que esa contraseña se te pierda y a través de esa contraseña logren acceder a todas las redes sociales. Vale para las personas, vale para las organizaciones. No se vale que una organización tenga la misma contraseña para Facebook, para sus correos institucionales, para bueno, en el caso de YouTube siempre va a ser la misma el correo porque son servicios que están vinculados, pero para TikTok, para Instagram, para X, etcétera. Bien que deberían ser contraseñas diferentes. Entonces, para una organización, lo mejor, como lo dije al principio, es que tengamos un gestor de contraseñas, pero para las personas también es bueno que tengan gestores de contraseñas. Si no, tratar de usar reglas mnemotécnicas que les permita recordar de alguna forma las distintas contraseñas que tienen en los distintos servicios que tengan. Si tienes la capacidad de acordarte de las distintas contraseñas, brutal. Pero si no, un gestor de contraseñas como Bitwarden, también está LastPass, también está OnePassword, Keepass para los que sean un poquito más conocedores. Son muy buenas opciones. El gestor de contraseñas te va a ayudar a que no tengas que recordar todas esas contraseñas. Contraseñas que sean difíciles y contraseñas que sean diferentes en todas las redes sociales. Y si ya cumplimos con el paso de la contraseña, tenemos que cumplir con otro paso que es la verificación en dos pasos. La verificación en dos pasos funciona bajo el esquema de algo que sé y algo que tengo. Algo que sé, en teoría, es la contraseña. Si no me sé la contraseña porque se la sabe el gestor de contraseña, bueno, por lo menos me sé la contraseña de ese gestor. Y algo que tengo es el método de verificación en dos pasos que yo haya configurado en las distintas redes sociales o en los distintos servicios digitales. Una recomendación de entrada que hacemos nosotros es la de no configurar los SMS o los mensajitos de texto como un método de verificación en dos pasos. ¿Por qué? Primero porque los mensajes de texto son interceptables. Es decir, cualquier persona que tenga un clon de una SIM card o en el caso de otros países que hagan SIM swapping, va a poder tener acceso a estos dispositivos. En el caso venezolano en particular, tras un informe que hizo Telefónica, que publicó Telefónica hace ya 3 años, eh, el 20% de las líneas telefónicas de Movistar en Venezuela estaban comprometidas. Alguien hizo un cálculo y esos eran 2 millones de usuarios, sumémosle un poco más, poco menos, pero alrededor de 2 millones de usuarios.
Esto es un número muy importante y es la única información que tenemos de cuentas o números de teléfonos comprometidos en nuestro país. Pero a su vez, ese mismo informe de transparencia mostraba, a pesar de lo abrumador que era ese número en función, en la proporción del país, mostraba también números en Brasil, en Nicaragua, en Nicaragua no recuerdo, pero en Argentina, es decir, en otros países de la región. Entonces, digamos, en contextos autoritarios, es muy fácil que quienes, quienes tengan el poder le pidan a las operadoras telefónicas tener algún tipo de duplicado del SIM card. Entonces es muy importante, digamos, no configurar los SMS como forma de validación. Además, los SMS suelen fallar por errores de conectividad, etcétera, etcétera. Y a su vez, en el caso venezolano en particular, nosotros no tenemos roaming cuando salimos del país. Entonces, nos sucede que donde sucede a mucha gente que tiene el SMS como método de verificación en dos pasos y cuando sale de Venezuela no tiene acceso a sus mensajes de texto. Entonces, la o una buena forma de tener la verificación en dos pasos activada es a través de una aplicación de autenticación. Y en particular en el manual también lo tenemos, digamos, como el paso a paso para configurar esto en distintos servicios digitales. La que nosotros recomendamos es Authy. Se escribe Authi, Authy. Recomendamos Auty porque es una aplicación que se integra a casi todos los servicios digitales. No conozco uno a la que no se integre, pero debe haber. Se integra a casi todos los servicios digitales. Eh, la descarga es gratuita, tiene además un muy buen soporte técnico a través de su plataforma web. eh, Tiene muy buenos procesos de seguridad, y el funcionamiento de Auth y la configuración es bien sencilla. En el manual está también como el paso a paso de cómo configurar la aplicación de autenticación. Y una vez hayas configurado ese método de verificación en dos pasos, el funcionamiento es bien sencillo. Authy tiene un código que se va a reiniciar cada 15 segundos. Entonces, en función del servicio digital, usted pone su contraseña, pones el código que te da Auty para ese servicio en particular y logras acceder a tus redes sociales. Y si alguien adivina la contraseña que tienes porque la perdiste, porque la entregaste, porque, digamos, te atacaron de alguna forma, bueno, tienes Auty como una forma de proteger y de tener ese segundo paso de autenticación. Auty es un muy buen servicio. Que no te gusta Authy, que te gusta Google Authenticator o que te gusta tienes otro autenticador, brutal. Bien, lo importante es que tengas otro autenticador, o que tengas algún tipo de autenticación en dos pasos. Hay otra forma de tener autenticación en dos pasos. Esto no está en el manual porque la distribución del manual no iba a proveer de este tipo de métodos, pero para las personas que sean un poquito más avanzadas, que tengan acceso a llaves de seguridad, las llaves de seguridad o las YubiKey también son muy buenos métodos de verificación en dos pasos. Tienes que tenerlas contigo, funcionan bastante bien como método de verificación en dos pasos. Pueden tener una limitación para las organizaciones, para las cuentas institucionales de las organizaciones que tengan alta rotación. Porque, bueno, quizás no esté cerca de la persona que vaya a acceder a las redes sociales, todas estas cosas. Entonces, las llaves de seguridad pueden tener esta limitación física presencial, sobre todo en esta era de trabajo remoto y de trabajo a distancia, que puede ser complicado para nosotros. Pero las llaves de seguridad, sin duda alguna, son un muy buen método de verificación en dos pasos. Muy, muy bueno. Y es el más seguro y el más recomendado por expertos. De nuevo, como en el manual tampoco íbamos a proveer de llaves de seguridad, eso no lo incluimos en el manual, pero por eso la configuración es básicamente la misma que tenemos en el manual de aplicación de autenticación. Em, Cada vez que nosotros configuramos la verificación en dos pasos, todas las plataformas te ofrecen
algún tipo de código de seguridad o código de restauración. Estos códigos de restauración son códigos de un solo uso. Em, Son códigos que en caso de que se te pierda, no sé, tienes el dispositivo en donde tienes configurado Auth y se te perdió ese dispositivo, explotó, se te dañó, te lo robaron, lo que sea. Ese, ese código de restauración te permite acceder al servicio donde tengas configurado la verificación en dos pasos en caso de emergencia. Es decir, es básicamente como el código de emergencia por si se te pierde. Audio se te pierde. Algún tipo de servicio. Es muy importante tener ese código, tratar de tenerlo en un lugar seguro, pero que no sea obviamente la agendita que llevas a todos lados para arriba y para abajo con la que tomas notas de las reuniones y todas estas cosas, sino tenerlo en un lugar seguro o puedes tenerlo en Bitwarden, en el gestor de contraseña. Y aquí aprovecho con esto para cosas que no deberían hacer nadie en sus organizaciones. No deberían tener una agendita con todas las contraseñas de la organización en la agendita. No deberían poner post-its en todas las computadoras de la organización con las contraseñas de la organización y con las contraseñas personales de la organización. Eh, no deberían tener archivos en las computadoras como claves.txt. Entonces tienen ahí, abres el archivo y tienen todas las claves allí. Una práctica muy habitual es tener las claves en conversaciones de WhatsApp. Tratar de que eso no ocurra es muy importante porque quizá alguien puede tener acceso a eh, las conversaciones de WhatsApp. Eh, Tratar en la medida de lo posible, bueno, tratar no, evitar a toda costa tener un bloc de notas en el teléfono en donde tengas todas las claves de acceso a tus redes sociales o a las redes sociales de la organización. Todas estas cosas se pueden sustituir con Bitwarden o con un gestor de contraseña bien configurado. Lo importante es no tener estas malas prácticas a la hora de tener em, eh, digamos, las contraseñas activadas. Eh, cuando hablamos también de accesos a cuentas, hay, hay un par de cosas como, que hay que considerar también en la forma, las prácticas diarias de las organizaciones. Y es que muchas organizaciones tienen computadoras, muchas organizaciones tienen sus propios móviles, pero muchas veces las organizaciones o no invierten porque no tienen los recursos o no invierten porque eh, digamos, quizás no tengan esa cultura organizacional, o algunas veces a las organizaciones les llegan recursos para tecnología, pero no saben cómo, necesariamente cómo invertirlo. Pero todas las organizaciones deberían tener anti-malware o antivirus que tengan licencia y que estén actualizados 100%. ¿Por qué? Porque una práctica habitual o algo que les suele suceder a las organizaciones es que se llenan de malwares porque sí. O sea, porque como tienen una rotación, a veces las personas que pasan por las organizaciones descargan cosas y esas cosas tienen malware incrustado o sencillamente, bueno, a- eh, las organizaciones a veces por la falta de recursos, sus equipos, no necesariamente es una línea de su dirección, pero sus equipos craquean programas. Entonces, tú ves que craquear un programa es obtener una licencia pirata de algún servicio tecnológico o alguna aplicación o algún software. Entonces, lo más habitual es que las organizaciones usen Microsoft Office, por ejemplo. Algo que sucede muy a menudo es que bajan Microsoft Office y craquean Microsoft Office. Hay un crack bien famoso que KMS Pico, que es el crack que usó toda Latinoamérica para craquear Microsoft Office, que suena como los juegos del hambre, suena. ¿Qué pasa? Que nada sale gratis. Como dijo Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. Eh, y lo que sucede con software como estos es que siempre tienen algo malicioso. Entonces, ¿qué es lo primero que te pide un crack de este tipo? Que desin- desactives tu antivirus momentáneamente, porque va a decir, bueno, es normal que el antivirus me detecte como si yo fuera un virus. ¿Qué suele tener estos cracks que le mandan a algún atacante, que puede ser el dueño del crack que lo venda,
por ejemplo, que lo vende al mejor postor, les mandan las cookies de inicio de sesión. Este ataque se suele conocer como un ataque de hijacking. Es decir, él lo que hace es que agarra las cookies de inicio de sesión y se los manda a un atacante, básicamente como si clonara este inicio de sesión. Y lo que suele suceder es que el atacante tiene acceso a las cuentas y logra acceder y logra cambiar algunas cosas de las cuentas, algunas configuraciones de las cuentas. Entonces, pasan cosas como que hay una organización que de repente está transmitiendo algo en vivo con Bitcoin, por ejemplo, o que está transmitiendo alguna cosa en vivo que no es, o hace publicaciones en Instagram de vendo PayPal epa, he recibido este dinero en PayPal, pregúntame cómo. Cositas así. Eh, Estos no necesariamente son ataques que vengan desde el Estado o son ataques que vengan desde instituciones del Estado, pero sí son ataques que debilitan a la organización, como decía Rocío en la introducción, porque debilitan el canal de comunicación de la organización, juegan un poquito con la reputación de la organización. Las personas a las que nosotros atendemos se pueden sentir inseguras cuando ven que la organización fue atacada, porque entonces se preguntan si te atacaron a ti, alguien tiene mis datos o puedo salir perjudicado o perjudicada en este sentido. Entonces, es bien importante como que las organizaciones se cuiden de esto y en cuanto a sus necesidades, evalúen siempre priorizar. Si hay un software que necesito, tratemos que ese software sea original. A lo mejor tener el software original sale caro, pero no sale tan caro como verte comprometido en tus cuentas o en tus redes sociales. Este ataque de hijacking no solo funciona con redes sociales, también funciona con cuentas de banco, funciona con cualquier cosa que requiera algún tipo de autenticación o algún tipo de validación cuando iniciamos sesión y vamos y accedemos a algún tipo de cuenta. Entonces, organizaciones, tener un anti-malware o un antivirus eh, pago o con licencia premium. Muchas veces esta licencia premium de los antivirus no te ocupan un solo equipo, sino funciona como para varios equipos dentro de una sola administración. Entonces, en un juego de economía te va a salir más barato pagar esta licencia y pagársela a todos los equipos de la licencia. Y a su vez, también decirle a las personas que van a manejar redes sociales, que a lo mejor estén utilizando sus equipos propios, epa, ten un antivirus, así sea gratuito, pero que esté actualizando constantemente y ten en tus buenas prácticas no instalar software pirata, sobre todo en equipos donde vas a conectar las redes sociales de la organización o algún trabajo pertinente con la organización. Muy importante como que exista esta buena práctica que sea saludable en las organizaciones. Otra cosa también es que eh, con lo malo que tiene la piratería o estos temas de piratería, estas descargas piratas o cosas, software que descargue cosas piratas, es que siempre tiene malware y siempre tiene permisos maliciosos que eventualmente explotan. Digamos, no va a explotar en las primeras de cambio, pero va a explotar en algún momento. Hay personas que tienen estos programas en sus televisores inteligentes, por ejemplo, y se pregunta, bueno, ¿qué me pueden robar a mí de este televisor, de un televisor inteligente si yo en el televisor no tengo nada? Lo que pasa es que los malwares suelen hacer algo que se llama pivoting. ¿Qué significa pivoting? Que cuando se conectan a una red, suelen pivotear entre los programas de la red. Y a veces, para algunos antivirus, quizás si no están actualizados, lo que sea, es muy difícil detectarlo. O sea, hay que hacer como un análisis profundo y todas estas cosas como para detectarlo. Entonces, a través de este pivoting, quizás ya en el momento en que lo detectes, ya sea un momento demasiado tarde como para darte cuenta de lo que tenías que hacer o lo que no tenías que tener instalado, lo que sea. En particular lo digo con el caso de Magis TV, que es una aplicación bien popular en América Latina, que sí, que hay gente que ha dicho, sí, yo lo he descargado, no me ha pasado nada, bien, pero a ti no te ha pasado hasta que te pase. Y no conozco al primer especialista en estos temas que hablemos del tema de Magis TV y lo recomiende o me diga la forma
segura de tenerlo instalado. Funciona también para las personas que se dedican al gaming. Muchos juegos piratas por ahí, en redes sociales, lo que sea, sí, pero posiblemente cuando estés descargando un juego pirata, con ese crack haya algún tipo de software malicioso que, ojo, he visto a más de uno perder su cuenta por instalar software malicioso. Funciona también para personas que se dedican a la música, personas que se dedican a otros comercios que requieran software especializado. Como requieren software especializado, instalan malware, o sea, instalan en licencias piratas porque quizás en las primeras de cambio no tengas los recursos para invertir en el software original, lo que sea. Siempre que craquees un programa, eso siempre tiene un malware de alguna forma, porque de alguna forma vas a tener que pagar el servicio, salvo que tengas una versión de prueba y tal de la plataforma que te quiera quitar dinero, o que haya una versión gratuita, pero que sea oficial de la plataforma, lo que sea que te vas a suscribir. De todo esto siempre tenemos que estar pendientes porque siempre va a haber algo malicioso en ese tipo de software craqueado, software pirata que instalemos en nuestros equipos. Hemos hablado de malware, hemos hablado de contraseñas, hemos hablado de phishing. No sé, Rocío, hemos Sí. hablado, hemos tocado como varios temas. No sé si Sí, hay algún tipo de sí, interacción. sí, vamos gracias Luis, porque creo que ha sido bastante completo y los que quieran profundizar y ya incorporar estas herramientas en sus información de sus organizaciones. Vamos a dejar entonces un espacio para las preguntas porque quedamos que íbamos a tener una hora y entonces, bueno, ya tenemos 10 minutos y si así, si alguno quiere hacer una pregunta, puede abrir su micrófono y hacemos una pregunta breve con respuestas breves. Adelante. A ver, ahí. Ujú. Bueno, gracias, Rocío. Muchas gracias, Luis, por todas las alertas. Creo que a más de uno tal vez se nos hizo familiar estar cometiendo algunas imprudencias y ser un poco descuidados con esto, con estas temas en tecnología y ciberseguridad, pero es a lo mejor hasta que te pase, ¿no? Entonces, bueno, tomamos nota de todo lo que hay que tener en cuenta en cuanto a contraseñas y tal. Pero bueno, llevando el tema un poco a nuestras instituciones y en lo que trabajamos, un poco en los temas de gobierno, autoritarismo. ¿Podrías comentarnos cuál podría ser la relación, de alguna manera, de en países donde los gobiernos son relativamente autoritarios? ¿Cómo podrían intervenir a través de la tecnología, ¿no? A través de sus estrategias de seguridad digital en lo que ya son las libertades individuales de las personas? ¿Hay esa relación? ¿Estamos vulnerables ante eso? ¿Nos estamos dando cuenta o no? ¿O es solamente un temor que podemos tener que, digamos, comillas, el gobierno nos puede estar vigilando en nuestras operaciones en Internet y tal? Lo que pasa es que me estás haciendo una pregunta con muchas aristas. Entonces, Lo que puedas. voy como por arista. Primero, eh, ¿qué pasa? En gobiernos autoritarios lo que suele suceder es que los proveedores de servicios de Internet tengan que responder de forma directa o tengan que entregar información de hábitos de consumo, o pueden hacerlo, digamos, de hábitos de consumo a algún tipo de institución centralizada que reporte al gobierno. Entonces, eso es una arista por la que te pueden monitorear de alguna forma. Quizás no directamente vayan a decir, bueno, vamos a ver qué, qué, qué cosas consume Luis, pero epa, Luis está suscrito a este servicio de Internet, entonces, en casa de Luis se consume este tipo de páginas. O como yo siempre tengo la VPN encendida, o en mi casa siempre tenemos la VPN encendida, bueno, resulta que ellos usan mucho VPN, en mi caso particular, pues, pero eh, eh, aprovecho aquí recomendación de usar VPN, traten de usar VPN constantemente. Otra lista también es lo que tú comunicas a través de tus redes sociales. Es decir, yo siempre digo a los activistas, pero si usted quiere tener su red privada porque le sirve, brutal, tenga su red privada sabiendo a qué personas te está siguiendo y a qué personas estás siguiendo tú. Pero eso no siempre nos sirve a todos. O sea, a mí no me sirve en particular. A veces tú necesitas tener tu perfil público porque tú eres vocero de la organización, porque te siguen a ti o porque quizás tengas proyectos personales que requieren que tu perfil sea público. Entonces, en ese sentido, siempre va a haber un monitoreo de palabras clave y de personas clave.
y siempre te pueden estar monitoreando. Entonces, no es como que andemos paranoicos cada vez que pongamos un post o subamos algo, pero tienes que saber que eso le puede llegar a alguien de forma particular y que una vez tú subes algo a internet, perdiste el control de eso. Puede que no lo vea nadie, como puede que tengas el hit viral del momento en tu país. Entonces, siempre conscientes de esas cosas. A distancia, muchos gobiernos totalitarios utilizan el malware o spyware. En particular, el software Pegasus es el más conocido, el más habitual. En México, ustedes han tenido muchísimos casos de software Pegasus. Es un país donde se ha comprobado que se le instaló a periodistas, en particular, este software Pegasus. Hay algunos casos confirmados en El Salvador. Eh, Creo que el presidente Petro en Colombia habló también como en algún momento que a él se lo instalaron. Eh, y está como ese caso por allí. Eh, pero el software Pegasus digamos, el spyware, que hace el spyware, básicamente, simplificándolo mucho, es como si alguien tuviese un control remoto a tu dispositivo y mandara como capturas de pantalla. Algunos hacen eso, otros Pegasus ya es un poquito más sofisticado que, digamos, guarda como toda la información, todo lo que se haga en el teléfono. Son cosas que se pueden hacer a distancia. Em, ¿Qué es lo que suelen hacer más o que sale más barato? Digamos, o quizás de alguna forma decomisar los equipos del activista o decomisar los equipos de las personas que forman parte de la organización y a esos equipos someterlos a algún tipo de revisión. Entonces, que es bien habitual, por ejemplo, documentado caso Venezuela en la verificación, en el informe de verificación de hechos de la Organización de Naciones Unidas, le piden la clave bajo cualquier tipo de método, le piden la clave del dispositivo al activista y allí se empiezan a meter en conversaciones, galería de imágenes, todas estas cosas. Algunas veces los decomisan, hay casos en América Latina donde los decomisan y ponen esto en equipos Celebrate. Los equipos Celebrate en Venezuela se le llama el chupacabra como en el argot popular, pero estos equipos Celebrate suelen jalar toda la información que tenga ese equipo. En particular, la compañía Celebrate, digamos, debería vender esto, gobierno y tal, y esto se debe utilizar para la investigación de casos criminales, lo que sea, pero la verdad sea dicha, se utiliza para cualquier tipo de investigación y esto tiene acceso, puedes tener acceso a todo este tipo a todo este tipo de información que haya dentro del equipo. Por eso nosotros siempre recomendamos tener el equipo lo más limpio posible, porque puede ser víctima, digamos, de un robo o te pueden quitar la clave, lo que sea de tu equipo. Y algo que es bien habitual es que esto pasa más en equipos políticos que en equipos de activismo, pero puede pasar, que es que hay infiltrados en los equipos. Entonces, en Venezuela hay un programa bien famoso en el que cuentan los chismes internos de los partidos políticos y de organizaciones grandes y resulta que esos chismes no fue que cuando tú investigas, no fue que hackearon a alguien, no es que tenían un equipo intervenido, no es que, ¿sabes? No había nada técnico detrás, simplemente es que hay alguien que pasa la información y no hay unos anillos de información, todo el mundo sabe todo. Entonces no hay unos anillos de información, unos filtros de información y como todo el mundo sabe todo, distinguir quién es culpable, quién fue el que dio la información o no, se, se vuelve bien cuesta arriba. Entonces, básicamente son como varias de las aristas, se me pueden quedar por fuera algunas, pero son varias de las aristas como del control de información y de control sobre todas las personas de parte de gobiernos Sí. autoritarios. Cierto, eso que dice Luis es tan importante que, bueno, aquí a los activistas, a los de los partidos políticos, la gente que estuvo vinculada en el proceso electoral, pues muchos de los que están detenidos son porque les quitaron el teléfono y ahí fueron conectando información y viendo, y entonces eso ha producido que detengan a otros que aparecen en el teléfono del activista, ¿no? Eso es lo que más han hecho aquí en Venezuela, ¿no? Y han descubierto, pues por ahí las conexiones que tiene la persona de los partidos políticos. Y lo de los infiltrados, bueno, eso es una cosa horrible en los países totalitarios, ¿no? Siempre en Cuba
pues había que tener mucho cuidado porque hasta la familia, Sí. aquí en Venezuela también, pues, o sea, es Hay, una cosa hay, impresionante los hay, infiltrados. hay casos documentados en Polonia, donde casos de hermanos este, diciendo cosas. En Polonia creo que hay como, no recuerdo el nombre de la comisión, cómo se llama esto, pero como que tú, si viviste en esa época como del comunismo allá, puedes pedir como la información que tenía el Estado sobre ti, qué carpetica tenía. Es Y una forma bueno, bien interesante. Hans no puede contar lo que pasaba con la vida de los otros, ¿no? La SS, todas estas cosas, cómo te vigilaban, cómo te ponían, y era en esa época, imagínese la Ujú. sofisticación que hay ahorita para interceptarte, para saber si estás conspirando o no estás conspirando, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta por aquí? A ver, bueno, creo que quedó muy, Sí. está Ángelo Bardini, adelante, Ángelo. Andrea, si quieres preguntar vos, está bien, ¿eh? Porque No, también adelante, levantó la paso mano después Andrea. de ti. Y Adelante, yo creo Ángelo. que Bien. Carlos Delgado tenía una pregunta y tenía muteado el teléfono, pero sí, Ah, ok, sigan en el pero orden de ahorita ustedes. le damos la palabra después Sí, de eso, Ángelo primero, ok. eso. Bien, muchas gracias, muy buena la presentación, Luis. Dos preguntas concretas. Por un lado, en cuanto al WhatsApp, que me parece que es una herramienta, por lo menos acá en Argentina y en nuestros países se utiliza muchísimo y es bastante vulnerable. Me gustaría tal vez si podés hacer algún comentario respecto a la vulnerabilidad, que lo comentaste a la pasada la presentación, pero sobre todo para tenerlo en cuenta de compartir determinada información que hay muchísimo acceso. Y sé que, bueno, Telegram es mucho más seguro como sistema de mensajería, pero Ujú. también Telegram tiene otro que es Telegram como que Adelante, cuando más termine seguro. Ángelo. Ujú. Pero bueno, nada, eso te lo dejo como pregunta. Y la otra pregunta que tenía era respecto a la seguridad en la conexión a redes de Wi-Fi, que por lo que tengo Ok, entendido son bastante vulnerables. Tú sí. bien decís que te conectás por VPN o por datos del teléfono, pero incluso, bueno, dentro de organizaciones o en tu propia casa, las redes de Wi-Fi son bastante vulnerables para compartir información desde tu teléfono si estás conectado por internet a las redes de Wi-Fi. Capaz que puedes profundizar un poco en esos dos puntos que me interesaría saber tu opinión. Y muchas gracias y muy buena la presentación. Gracias. Gracias. Gracias, Ángelo. Y me das la oportunidad de hablar temas que no hablamos hace ratico. Respecto a las aplicaciones de mensajería instantánea, yo no diría que Telegram es más seguro que WhatsApp. Y te explico por qué. WhatsApp tiene cifrado punto a punto, que se lo desarrolló Signal. En mi opinión, bueno, y está comprobado, Signal es la aplicación más segura de mensajería instantánea. Es como el rey, es la aplicación que está pensada desde la seguridad. Pero por practicidad nunca se va a convertir en un sustituto de WhatsApp porque no es tan popular como WhatsApp. Y a juro tú necesitas conectarte con el mundo, digamos, con la gente. El problema que tiene Telegram es que Telegram guarda todas sus conversaciones en su disco, en sus servidores. No así las del chat secreto que bien comentabas hace ratico, pero del resto, todas las conversaciones las guarda en sus servidores. Entonces, eh, ese es el problema que tiene Telegram. Digamos, como tienes todo eso en sus servidores y depende de que Telegram no lo vulnere. Entonces, si a Telegram lo vulneran, tienen acceso a todo. Y otra cosa que tiene Telegram es que a ti te pueden vulnerar tu cuenta de Telegram, así como vulneran cuentas de WhatsApp. No vemos tantos casos diarios porque Telegram no es tan popular como WhatsApp, pero si fuese igual de popular, viéramos la misma cantidad de casos. Es un tema de popularidad lo que juega allí. Entonces, si un atacante tiene acceso a tu cuenta de WhatsApp, tendría que tener también acceso a tu cuenta de correo y tú tienes que haber activado digamos, la nube. Y si tienes iOS, tienes que tener acceso a tu iCloud, tienes que tener acceso a tu nube y a tus conversaciones en la nube para poder recuperar tu historial de conversación y de esa forma volver un patrón de conversaciones, ¿no? Ese es el caso de WhatsApp. En el caso de Telegram, si un atacante tiene acceso a tu cuenta de Telegram, va a tener acceso a todas las conversaciones que tuviste allí, excepto las del chat secreto, pero va a tener acceso a todas las conversaciones que tuviste allí. Y eso ya te pone, o sea, te da un nivel mayor de riesgo en temas de eso. Sebastián deja un comentario aquí que Signal se vio vulnerable recién con el Signal Gate.
no es verdad que Signal se vio vulnerado. Y eso no fue lo que pasó con el Signal Gate. Lo que pasó con el Signal Gate fue que Mike Waltz, asesor de Donald Trump, metió en un grupo de Signal a una persona que no tenía que meter. O sea, no fue un error de la aplicación, fue un error humano. Entonces, ahí fue error de Mike Waltz, que creo que el manejo de crisis lo pudo haber hecho mejor, pero ya eso es un debate político. Em, pero no es verdad que Signal, que hayan sido una vulnerabilidad de Signal. Fue la persona que metió en un grupo a, a un individuo que no tenía que haber metido en esa conversación. Volviendo aquí a Telegram, eso es lo que pasa con Telegram. El chat seguro de Telegram sí es más seguro, digamos, porque es un chat uno a uno que tiene ciertas limitaciones, tiene la destrucción de mensajes y todo esto. En cuanto a WhatsApp, WhatsApp sí tiene este cifrado punto a punto, pero por su misma popularidad hay muchos atacantes que buscan vulnerar cuentas de WhatsApp, muchísimo. Depende casi siempre del usuario, o en la mayoría de los casos va a depender del usuario que no lo vulneren. Pero, de nuevo, gente que por desconocimiento entrega sus datos, entrega los códigos de inicio de sesión y por lo tanto caen en este tipo de estafas. Y otra cosa que sucede mucho con WhatsApp, eh, tiene que ver mucho con que nosotros en Latinoamérica hemos transformado WhatsApp de una aplicación de mensajería a una red social. WhatsApp Y WhatsApp se dio cuenta de eso, se ha dado cuenta de eso y ha hecho de WhatsApp una red social. Entonces tú tienes canales, tienes estados de WhatsApp, puedes armar grupos con 1000 personas si te da la gana, tienes comercio, tú tienes WhatsApp Business, pero puedes hacer comercio a través de WhatsApp. Tienes un montón de cosas que puedes hacer a través de WhatsApp. Es multiuso. Entonces, muchas veces nosotros guardamos contactos en WhatsApp y guardamos y tenemos tanta gente en nuestro WhatsApp que tenemos tanta gente en WhatsApp como si tuviésemos una red social muy grande con un montón de personas. Y subimos estados a WhatsApp que pueden ver las personas que nos tienen y las personas que nosotros tenemos sin pensar en que quizás estamos parándonos en una plaza pública y estamos gritando en un megáfono la idea que sea que tengamos, porque le estamos comunicando a los 1000 contactos que tenemos en WhatsApp y nos tienen agregados a nosotros de vuelta. Eso es también otra vulnerabilidad. También WhatsApp tiene, digamos, todas estas cosas de privacidad, de quién vio mi última vez, quién ve mi foto de perfil, quién ve mi información de contacto, todas estas cosas en las que siempre tenemos que estar revisando que nadie tenga acceso, que personas que nosotros no queramos tengan acceso a esa información, al igual que la privacidad de los estados de WhatsApp de tener acceso, digamos, controlar el acceso a quien ve nuestros estados de WhatsApp. WhatsApp a su vez tiene opciones bien interesantes que no completan del todo, no es necesariamente mi gusto para conversaciones sensibles, pero tiene los chats restringidos, los chats archivados, en donde, bueno, puedes tener estos chats en donde a través de una clave o la huella accedes a estos chats y tienes la desaparición de mensajes que puedes configurar por 24 horas. A mí me gusta recomendar que lo tengas activado por 24 horas, pero que a su vez trates de borrar conversaciones de WhatsApp y desactives la copia de seguridad. Porque si recuperan la copia de seguridad, pierdes la privacidad de esos mensajes. Pero en particular, si quieres tener una aplicación donde puedas hablar de conversaciones sensibles, háblalas a través de Signal. Y sobre todo en Signal, activar la autodestrucción de mensajes, que fue lo que le faltó a Mike Waltz en Signal. El Signal con la autodestrucción de mensajes, pues, digamos, a los 5 segundos, a los tiempos que tú lo configures, se borran esos mensajes. Si Mike Waltz hubiese sido un poquito más precavido, hubiese activado esa autodestrucción de mensajes, a lo mejor no le da tiempo al periodista de tomar las capturas de pantalla y publicarlo en The Atlantic, que es, digamos, el tema con Signal siempre va a ser la vulnerabilidad humana. De nuevo, Signal también lo pueden, con errores del usuario, Signal también lo pueden vulnerar. Va a depender de que el usuario, digamos, esté pendiente de no entregar sus datos, que es al final el dato, como el consejo final de eso. Me hiciste otra pregunta de los Wi-Fi. Ya. A ver, la mayoría de los routers modernos te dejan configurar dos sesiones. Una sesión que casi siempre suele tener que ver con las bandas, digamos, la banda
de 5 Hz, o la banda 5.0 y la 2.4. Lo que te recomiendan los routers modernos es que tengas como la de 5.0 para ti y la 2.4 de invitados. Eso es bueno tenerlo configurado porque la vulnerabilidad está una vez tú entregas la clave y un atacante logra acceder al panel de administración del router, que si tú tienes el que viene configurado por defecto, allí es donde entra la verdadera vulnerabilidad. Los routers modernos tienen un cifrado en su cosa. Si tienes un router de hace 1000 años, probablemente tengas digamos, un cifrado muy antiguo, una forma muy antigua que ya, digamos, está obsoleta. Es como cuando te metes que dice cifrado WAP o de cifrado WP2, WP3, etcétera, etcétera. Ese es el cifrado del router, por así decirlo. Entonces, cuando esto no está activado en el router, porque el router es muy viejo, está obsoleto, lo que sea, es cuando vienen los verdaderos problemas del Wi-Fi. ¿Qué pasa mucho? Que en establecimientos públicos, en plazas públicas en algunas partes de Latinoamérica, tú tienes acceso a Wi-Fi libre. El restaurante donde te conectaste, el restaurante donde estás llegando, el Starbucks en donde estás llegando quizás a trabajar un ratico, ese tiene Wi-Fi, te ofrece Wi-Fi libre porque ya es parte del servicio, básicamente. Y se ha convertido como en parte del servicio de muchos establecimientos. Pero esa red suele tener vulnerabilidades porque posiblemente no esté bien configurado, no tiene, digamos, sus opciones de seguridad, o también a veces hay atacantes que ponen una red libre que se llama Starbucks y resulta que es para interceptar tráfico. Entonces, la recomendación cada vez que nos conectamos a una red Wi-Fi en la que no confiemos es activar la VPN, porque la VPN va a cifrar tu tráfico. Entonces, lo que va a ver un atacante si está, digamos, si está interceptando el tráfico es que tú estás conectado a la VPN básicamente, pero no va a ver, digamos, lo que estás haciendo en esa conexión. Y si lo tienes en tu casa, la recomendación es que en el router de tu casa, en el router de tu hogar, tengas estas dos sesiones si tu configuración te lo permite, tanto la sesión original como la sesión de invitados, y cambies la clave del router. No la clave del Wi-Fi, sino la clave del router, del panel de administración del router. De forma tal en que si un atacante, si le das la clave a alguien, lo que sea, sabes que tus vecinos siempre tienen tu clave porque se la diste una vez y se la dio otro y así sucesivamente. Todo el edificio tiene tu clave. Si un atacante logra tener acceso a tu clave, tienes un vecino hacker que no logra acceder al panel de administración, que le sea difícil acceder al panel de administración, de forma tal en que, bueno, tengas otra configuración. Se le va a hacer difícil, se le puede hacer difícil, pero tratar de cambiar esto y tener el hábito de cambiar las contraseñas del router cada, cada cierto tiempo, cada 3 meses, cada 4 meses, de forma tal en que estés constantemente renovando y poniéndole como la barrera más difícil a cualquier atacante. Gracias, Luis. Bueno, Contestamos. Brenda, creo que tocas tú, que seamos breves en la pregunta y en la respuesta para poder Perdón, que las ir preguntas cerrando. están. Tranquilo, tranquilo, pero es verdad que como decía Silvia, oye, son tantas cosas que uno no está tomando en cuenta y que uno es tan vulnerable que bueno, que hay que asumir el tener más seguridad en las cosas, en los devices, en los aparatos y todo eso. Andrea, Sí, yo solamente preguntar si recomiendas algún software para verificación de links que puedan ser maliciosos, porque de pronto nos llegan ciertas cosas, ciertos correos que no sabemos si son auténticos o no, o mensajes, y no sé si abrir el link o no. Mira, Virus Total tiene unos validadores de enlaces, pero hay uno, déjame que lo tenía aquí a la mano. Bueno, Virus Total. Pero NordVPN, por ejemplo, tiene también validadores de enlaces eh, sospechoso. sospechosos. Virus Total, el de NordVPN funciona bastante bien, pero también el olfato puede servir, no necesariamente entrar en el enlace. Por ejemplo, está llegando un correo de Facebook, pero el dominio que te está llegando no es facebook.com, eso probablemente sea un enlace malicioso. Entonces, tienes como esas opciones.
pero en particular Virus Total, y no solamente para eso, sino también para archivos que te lleguen, que analices allí. Sí, siempre verificar arriba si el link es seguro o no, porque con los bancos pasa, mucha gente la estafan porque abre el banco y resulta que Lo que, un lo que pasa, estafador. lo que pasa muchas veces con los bancos también es que los atacantes pagan. ¿Qué pasa? Que el candadito que salen los navegadores Mm, es el certificado SSL, que es ujú, básicamente que viaja cifrado el tráfico entre tú y la página. Pero eso se paga o eso se configura, digamos. Tú lo puedes activar tú. Entonces, el candadito no siempre es la garantía. certificación, la garantía. Mm, Siempre hay que revisar el enlace. mm, exacto. Bueno, si no hay más preguntas. De verdad, agradecidísima Luis por tanta información pertinente e importante para nuestras organizaciones. Les vamos a mandar, Relial les va a mandar el manual y cualquier inquietud, pregunta que tengan, Luis está a la orden. Silvia les puede pasar su WhatsApp y le pueden consultar cualquier cosa que ustedes requieran. Entonces, bueno, gracias Luis. Te molestaremos en una próxima oportunidad y a todos, bueno, gracias por haberse conectado a este segundo webinar de la Red Liberal de América Latina. Hasta una próxima oportunidad.